A ver si tenemos respuesta. Está bien. Buenas noches, adelante. Ok, 2803 2025 intro sección 08 diálogo. Ok, entonces si quieren, como saben el número de grupo, vamos en orden, 1, 2, 3, si les parece. ¿Perdón? Ok, ¿y qué número de grupo son? El último. ¿Y están de acuerdo los demás que empiece el último grupo? Sí. Está bien, está bien. Ok, eso es Manuel Alejandro Portillo Cruz, Salvador Isaac Arévalo Moreno, Gerardo Javier. ¿Ah? Perdón, 13, estaba en el 15. Valeria Yasmín Pineda Portillo, Daniel Steven Jiménez Hernández, Omar Andrés Hernández Aranda. Tampoco. Ese es el 13. No, entonces no se sabe el número. Va, ¿cómo te llamas vos? Ricardo Ernesto Chica Domínguez. Va, está bien que me des tu apellido primero, a ver. Sí, con el 14. Va. Dile, número 14. Si tienen 5 minutos, aquí los voy a tener cronometrados. La interrogante es, Salvador parece haberse, bueno, ya todos la podemos leer, ¿verdad? Pero hemos llegado al punto de que varios... Lee la pregunta. Salvador parece haberse insertado a la globalización al revés, importando muchos bienes y servicios, exportando muy poco y con bajo valor agregado, y expulsando a su población hacia el exterior. Vamos a enfocarnos primero en esa frase y vamos a hacer un pequeño comentario acerca de aspectos que hacen que El Salvador sea un país que importe más de lo que exporta. El factor remesas es un factor demasiado importante que no viene remontado hacia fechas cercanas, sino que viene desde antes. Se puede ver desde la guerrilla salvadoreña, ya que la violencia, el cambio de bandos, el que estuviesen matando a tanta gente provocó miedo en la población, y eso, al generar miedo en la población, lo único que quiere hacer es escapar de una guerra, porque ¿quién va a querer estar en una guerra? Entonces el hecho de estar en una guerra, desde ahí empieza El Salvador a crear un movimiento migratorio por una problemática ya existente. Luego vienen, después de la guerrilla, vienen las pandillas, viene la violencia, las extorsiones, las amenazas de muerte, y eso es otro factor clave, el cual hace que más personas salvadoreñas migren. ¿Por qué? Porque los pandilleros venían y a un negocio que iba emprendiendo ya le decían, vos estás ganando bien, vos estás ganando $100 por día, te vamos a quitar la mitad. ¿Por qué? No importa, pero la mitad es de nosotros. A ver, te voy a hacer una pregunta ahí porque me interesa tu punto de vista. Del punto de vista de todos, por supuesto. ¿Por qué los pandilleros básicamente le cayeron a la gente con pocos recursos? No le cayeron a los ricos. Por la seguridad que tenían los... ¿Tú crees que esa es la principal razón? ¿Qué opinan los demás? De acuerdo. Interesante, ok. También pensamos en una falta de educación, y a veces, la mayoría de veces la ignorancia es la que causa miedo. Entonces es mucho más fácil extorsionar a alguien que no sabe defenderse, que alguien que tiene todas las posibilidades de contactar a la policía, contactar a sus contactos o defenderse de cualquier manera posible porque tenemos sus posibilidades. Excelente. Muchas gracias. El
el miedo también que tiene el ser humano al ser amenazado y verse en estado de debilidad, también hace que fácilmente pierda las ideas y la concentración, no pueda acudir a ciertas ayudas por miedo a la muerte, a que lo maten a un ser querido o incluso a la misma persona a la amenaza. Y también porque si lo vemos hay un gran factor que es la vivienda, este crimen organizado está donde están las personas vulnerables, vive y opera ahí, no opera en estos lugares, tal vez opera. Son parte de esas familias y de esos barrios. Ajá, correcto, no es que tal vez no pueden tomar una zona privilegiada o una zona privada, tiene que ser ahí. Entendido. Muchas gracias por las respuestas, buenas todas. Ok, entonces, ¿cómo es que llegamos donde llegamos? Para comenzar, la guerrilla tuvo un gran impacto al dejar a muchas personas en pobreza, a dejar muchas personas, a muchas familias sin la cabeza de hogar. Entonces, a raíz de que no hay cabeza de hogar, de que no hay quien tome la batuta dentro de una familia, empieza a solo un pan, solo voy a robar un pan, solo un pan no le causa daño a nadie. Y así el humano va queriendo más, un salvadoreño es ambicioso, entonces quiere más, y como ve lo fácil, intenta agarrar lo fácil, pero no quiere decir que sea lo correcto. Hablaste solamente de la guerrilla, no dijiste nada del ejército. Lo puse igual, la guerra contra... De acuerdo. Ok. Sí. ¿Qué grupo estás tú? Grupo 6. Porque así de uno solo vamos, grupo 6, Segovia, Varillas, Aquino, Martínez, Chicas, Castro. Chicas Castro. O sea que vos estás 2 veces aquí, pues. Chicas Domínguez. Chicas Castro. ¿Vos estás en el 6? Ok, dale. Fuerte. Es porque El Salvador económicamente es la economía de los países también. Fuimos el mayor exportador de café en Estados Unidos, pero Estados Unidos va a caer en crisis, ya sea acontecimientos históricos como la Guerra Mundial o la crisis de 1929 o 1933, tuvieron una gran repercusión en el territorio salvadoreño en el declive del precio del café, que era el principal producto de exportación para nosotros. Incluso en material nos proporcionamos precios de una gráfica de cómo era la exportación de café comparada con la exportación de textiles. La exportación de café se disparó y dejó abajo las condiciones que fue el ingreso más fuerte. Esto ocasionó una brecha entre la distribución de las riquezas. Al caer Estados Unidos en una crisis, nos perjudica a nosotros, pero también están otros factores como es la brecha social relacionada con la desigualdad y la distribución de la riqueza. Y las riquezas en ese tiempo se representaban como en tierra, el que tiene tierra podía cultivar el café, cosecharlo e exportarlo. Yo mismo que les decía a ustedes que comandaba las mismas 14 familias, no se podía integrar la población salvadoreña de que ganaban. Los que llegábamos perjudicados, era el territorio salvadoreño. Que se crearon muchas limitaciones vulnerando los derechos de las personas. Y también esto ordenó la indemnización de recursos salvadoreños, porque las empresas ya no decidían aportar y integrarse al país porque estábamos en crisis. Un ejemplo de esto podría ser la empresa de Saquín. ¿Vieron el video que le pedí a Ulises que se lo mandara? ¿Lo vieron? Llegó al país como una fábrica de creación de calculadoras, que luego se encargó de la elaboración de chips. Sí. Entonces, esto a la población le benefició mucho porque para ese tiempo, para esa época, le daba ánimo, aliento de ánimo a la población salvadoreña de ver cómo un producto para ese entonces tecnológico e innovador podía contar una leyenda de derechos de Salvador. Se dejó regado porque tuvo que entrar, se supone que por el conflicto armado, pero no se estableció como tal que fueron repercusiones de eso. No
tuvo que mirar. Incluso planearon poner la sede matriz de la fábrica de ellos aquí en El Salvador, pero por lo mismo que se desarrolla en el Estado Armado, que no pueden mandar el país. Respecto a la segunda pregunta, que se puede hacer para la producción, se puede ampliar la oferta más allá de los sectores agrícolas y agropecuarios, es decir, invertir en otros sectores que beneficien a la población. Por ejemplo, podría ser la invención de como este producto de los microchips, podría implementar, pero se nos hace muy complicado porque nosotros somos un país con mucha carencia, ¿verdad? Entonces no podemos proponer nada innovador porque no tenemos ni recursos ni cómo generarlo. Entonces nos dificulta el comercializarlo en los países. No tenemos nada que le llame la atención a los países extranjeros que quieran invertir en nosotros. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué grupos son? 8 y 11. Ok, comencemos con el 8 y seguimos con el 11. Yo creo que el mayor tenemos de esa parte de inversión, que es la parte de inversión directamente en educación y educación. Aquí hay un país que no ha podido desarrollar su educación, sea a nivel escolar o a nivel superior, porque prácticamente en este país la educación no es una motivación como en países europeos, sino que es un lujo. Y eso no debe ser. Algo que debería tener un impacto fuerte en cualquier país en la educación. Entonces, yo creo que la razón por la cual este país no recibe ningún tipo de inversión en sectores de tecnología y ciencia es por lo mismo que si las recibimos no sabíamos cómo estudiar, porque no tenemos la capacidad de estudiar. Tenemos la mano de obra para producir, pero no la gente es capaz de desarrollar. Entonces, al igual que ya mencionar un punto que no quiero mencionar sobre la misma pregunta, pero siempre habló de cómo defendemos de otras economías. Creo que para muchas cosas tenemos la globalización, como en el momento que el Salvador perdió su moneda nacional, que era el colón, y nos cambiamos a una moneda americana, perdimos cualquier tipo de control sobre la política monetaria. Entonces, directamente dependemos de la economía de los Estados Unidos para que nuestra economía esté afuera. Esto me parece muy importante de recordar. Muy bien. Si regreso a la segunda pregunta, que es qué se puede hacer para cambiar el proceso de producción, con mi equipo también tratamos de solución. Una de ellas es utilizar el potencial para crecer los sectores educativos, ciencia y tecnológicas, porque eso nos ha permitido desarrollar los sectores tecnológicos, pero también poder incorporarnos en la agroindustria, porque de momento tenemos totalmente de países como Guatemala y Honduras para recibir nuestras frutas vegetales, digamos. Entonces sería algo bueno de empezar a producir nuestros productos para nuevamente ganar un poco de nuestra independencia económica. Okay. ¿Algo más? Ajá. Y por último, desarrollar el territorio salvadoreño de una forma estructural y organizada, o sea, desarrollar la infraestructura del país, públicas y centradas. Cuando me refiero a públicas, hablo de hospitales, porque por ejemplo, podemos ver como en este país, el Hospital Rosales prácticamente es un tesoro. Eso nos arregla el agua cae de los techos, entonces mejorar poco a poco la infraestructura de nuestro país para poder desarrollar y crecer. Muy bien, muchas gracias. Ok, siguiente y después no sé, creo que, bueno, vos ya hablaste por aquí. Pero, ok, ayúdame. Sí. ¿Qué número de grupo estás? 11. Okay. Grupo 11. Adelante, te escuchamos. Por favor, escuchen, muchachos. Para comenzar con la primera pregunta de cómo llegamos a esta situación, es importante volver a mencionar los puntos que mis compañeros ya tocaron, que son como principal la dependencia de las remesas por migración. Esto lo que genera es que limita el desarrollo de las empresas de nuestro país,
ya que si la gente migra y envía remesas, la gente no tiene necesidad de buscar un trabajo que ayude a potenciar empresas, ya que vive de las remesas. Otro punto, que la economía se ha centrado en sectores tradicionales de bajo valor agregado, es decir, en sectores agrícolas que se dan en muchos países de América y no contamos con el suficiente valor agregado para exportar estos productos. Un punto que me parece importante, que creo que un grupo ha mencionado, que es la corrupción, ya que esto frena las inversiones. ¿Por qué? Porque si un inversor extranjero de otro país ve que nuestro país está tan corrupto como estaba, con robos de dinero y todo eso... ¿Cómo estaba, dijiste? Estaba... ¿Ya no está? No, yo no sé. Está, pero antes estaba peor. Entonces, esto lleva a que los países de inversores, los inversores de países extranjeros no quieran venir a invertir a este país por lo mismo. Luego, otro punto, que los conflictos armados destruyeron parte de la infraestructura y afectó la educación y el desarrollo social. Eso, ya que como lo mencionaban mis compañeros, cuando eran los conflictos armados, eso traía demasiados malos beneficios para nuestro país, ya que, como lo mencioné, destruía infraestructura, que eso no frenaba la evolución, y también en el ámbito social, ya que la gente empezaba a tener miedo y eso ocasionaba que no nos desarrolláramos de la manera correcta. Y recuerden además que ahí hay un fraccionamiento de la familia. Ojo con eso, es decir, niños se quedan con la abuela, los padres se van a los Estados Unidos, eso rompe a una familia y eso tiene grandes consecuencias futuras para la sociedad, entre ellas las malas. Estoy diciendo, es uno de los factores que contribuyó a. Ajá. Y luego, con la segunda pregunta de qué se puede hacer para salir de ese círculo vicioso, lo más importante para volver a hacer lo que un día fuimos es fomentar, apostar por la formación de técnicos desde bachillerato, es decir, apostar por la educación, ya que somos un país que no está tan desarrollado en el sector de la educación, y también debemos buscar inversión extranjera de empresas que estén interesadas en venir a capacitarnos, así formando buenas alianzas estratégicas. Me llama la atención algo que dijiste. Ser lo que un día fuimos. ¿Cuándo y qué fuimos? Cuando la empresa de Texas Instruments vino acá al país, en la década de los 80. De los 80. Durante la guerra. Bueno, comenzó en los 70 en realidad. Se fue en los años 90, que solo estuvo como 10 años acá en el país de empresas. Éramos de los mayores exportadores a nivel mundial de los microchips, como lo mencionaba el compañero. Y no empezamos exportando solo los microchips, sino que comenzamos creando las calculadoras, o sea, armando calculadoras. Y fuimos exportando los microchips cuando nos vinieron a capacitar para crear esos microchips. Es por eso que uno de los puntos que tomamos en cuenta es que apostar por esa inversión extranjera de gente que nos venga a capacitar en el ámbito tecnológico. Y otro punto para impulsar la inversión en educación, capacitación técnica y en sectores de alta tecnología. Que eso puede ayudar a desarrollar productos con mayor valor agregado, incentivar la investigación y el desarrollo en universidades y centros de innovación. Muy bien, muchas gracias. Este es el grupo 11. Ok, grupo 5, adelante, te escuchamos. Ahí está la pregunta. Dice que cómo llegamos a la situación, ¿verdad? Que está el país. Sí. Principalmente, como mencionaron los compañeros, vino una empresa, ¿verdad? Texas Industries, no me acuerdo el nombre, a El Salvador, donde primero Texas Instruments, hacía la fabricación de calculadoras. Poco a poco se fue a la fabricación de microchips o condensadores. De ahí microchips. pasaron otros componentes, ¿no? Ok. Que ellos en ese momento decían que era una tecnología sofisticada. Incluso en entrevistas que hicieron a los personales, decían que la calidad de esos microchips era igual a la de Japón, comparándonos en calidad total, ¿verdad?
Eso lo dice en el Lito Ibarra, okay. Lo conozco personalmente, lo tuve, digo, somos amigos, y le tengo mucho, mucho respeto a Lito Ibarra. En fin, no porque sea mi amigo, digo, le tengo mucho respeto académico, intelectual, técnico, en fin, perdón, dale. Sí, no hay problema. También nos decía que si El Salvador seguía así, nos podríamos equiparar a Corea, a una de las potencias, ¿verdad? Ellos cerraron por motivos externos, no exactamente por el conflicto interno que tenía El Salvador, que era el inicio de la guerrilla, como se vivió, o ya se estaba a mediados, y todo eso a la empresa encima le afectaba, pero fueron porque los componentes que existían a nivel mundial bajaron mucho de precio y no les salía rentable. Se mantuvieron un poco más de tiempo hasta cerrar. Luego de Recuérdense que eso, ¿se acuerdan que yo mencioné este periodo del 50 al 80, el periodo que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, recomienda a todos los países que teníamos una balanza comercial deficitaria, la industrialización y sustitución de importaciones, llamada ISI. Textile Instruments es parte de esto. Desafortunadamente, ¿verdad? No fue, según Lito, no fue por la guerra, sino por problemas de demanda en el mundo, y entonces los precios bajaron y básicamente la Texas Instruments se fue. Pero hubo un intento, un buen intento, digo, Made in El Salvador, ¿verdad? Los chips, increíble, ¿no? En fin, dale. Sí, vino lo del conflicto, entonces factores externos cerraron, ¿verdad? Todos los empleados sin trabajo, ¿verdad? Y con el conflicto muchos fueron a Estados Unidos, ¿verdad? Por el sueño americano, sin saber que al momento de llegar, ¿verdad? No todos estaban legalmente y capacitados para los trabajos que algunos pedían. Y en base a eso algunos salvadoreños se fueron a Barrio, donde ahí se originó lo que eran las maras allá. Entonces, al ser deportados, poco a poco, ellos vinieron a traer eso aquí. Puedes abrir esa cosa y las ventanas, porque mucho calor, y abrirte las puertas también, no se puede hacer. Donde inició lo de las maras, ¿verdad? Las famosas que estaban de letras, de números, ¿verdad? Entonces eso hizo que el país fuera peligroso después del conflicto. Ya todo eso, el gobierno no se centraba mucho en los estudios, ¿verdad? Para los futuros ingenieros, licenciados. Entonces se enfocaba más en proyectos que cada vez que terminaba un periodo entraba otro, ¿verdad? Donde ellos no mantenían la consistencia de este proyecto. La continuidad, queremos. La continuidad. Ellos querían como marcar mi proyecto que se vea notable, pero cuando terminaba venía otro, aún siendo del mismo partido, no lo seguían, lo dejaban a medias o ni empezando. Solo eran palabras, se puede decir. De ahí vino lo de la dolarización, que fue un golpe a la economía. Estábamos bien y con eso varias empresas en esas fábricas vinieron a cerrar, porque yo tenía entendido que, y esto es lo que he notado de parte de mi familia y alrededor, que en las generaciones anteriores de nuestros papás hasta los bisabuelos, todos he visto yo que trabajaban en fábricas, que El Salvador era manufacturera. Entonces, sí se daba, pero ya después con la dolarización, estas fábricas vinieron a quiebras y el valor agregado ya no se pudo hacer tan bien como se esperaba. De ahí, cuando de Texas Industries, en la entrevista que hicieron, nos mencionaron que ellos tenían visto en un futuro no tan lejano volver a invertir en El Salvador.
Y el desafío que hubo era que no estaban tan preparados como antes. Las personas con su ingeniería, su especialización. Sí, por ejemplo, Intel se va a Costa Rica. No estaban capacitados. Es un minuto. Te queda un minuto. Ah, ok. Es verdad, que antes era manufacturera, ahora ya no puede retomar el trabajador. La otra es, ¿qué se puede hacer para salir del ciclo vicioso? Es que no se enfoque mucho ya en los manufacturas, sino en brindar servicios, como por ejemplo los call centers que habían mencionado en clase. ¿Por qué? Porque son empresas que vienen al Salvador para el servicio de atención al cliente. A ver, pero ¿tú crees que esa debería ser la apuesta de país? ¿La marca de país? Es decir, que dé servicios. Siento que es más factible porque si ya se enfocan más en estudios, ya va a haber personal que tenga una introducción de lo que se va a tratar para que los países inversores manden a alguien, ¿verdad? Y no sea tan complicado como explicar de una base de cero. Ya van a saber las personas cómo tratar un equipo tan delicado y saber cómo atender. Ya no traje mi volado de agua, así está. Ya. Gracias. Puedo cerrar la opinión de él. Ok, dale. Solo que en ese, bueno, como economista creo que tengo dar mi opinión y sí no apostarle al sector terciario, el sector servicios, porque es un sector que va a tener un tope y esos conocimientos que vos vas a decir, que vos decís que se pueden llegar a aplicar en este sector, van a tener un límite. Entonces, un ejemplo de los call centers. Puede estar muy capacitada la gente, pero va a llegar a un punto de crecimiento donde van a topar, pues, no como otras industrias u otros sectores que tienen más potencial de desarrollo. Siento que es un sector muy, muy interesante y somos un país sumamente de servicios, ¿verdad? Entonces, a los pueblos no sería una buena apuesta. Sí, solo para complementar lo que dice Ulises, yo estoy de acuerdo. Nos hemos convertido ya en una economía de servicios y sin embargo el Producto Interno Bruto sigue alrededor del 2%. Eso quiere decir que que el sector servicios no ha provocado crecimiento económico real. Y a eso nos referimos del 5% para arriba, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí termina el grupo número 5. ¿Quién sigue? El grupo 13, Omar. Grupo 13, ¿sí? Bueno, como muchos ejemplos se han dado por el momento, sabemos que en Salvador sucede la pobreza inversa. Y pues, recalcando la pregunta, ¿cómo llegamos a esta situación? También hace la pregunta, nosotros como país, ¿qué tenemos que ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer a las potencias mundiales? Pero como sabemos también, al día de hoy, el país está categorizado como tercermundista. Nosotros no tenemos un personal dentro de lo que cabe que pueda ofrecerle a la potencia mundial como Estados Unidos productos tecnológicos. Uno de los productos que nosotros ofrecíamos décadas atrás era la agricultura, éramos de los exportadores más grandes de café. ¿Qué pasó? Se nos quitó eso. Ahora incluso el café, que supuestamente es hecho aquí, es exportado incluso de Guatemala. Entonces, ¿por qué pasó eso? Una de las razones, como sabemos, es pues, el conflicto armado. Eso pues, es un ejemplo que se ha puesto bastante ahorita. Pero también yo podría recalcar mucho el hecho de que la problemática que muchos los salvadoreños tenemos es que el sueldo mínimo no nos da abasto para cubrir nuestras necesidades. Es decir, un ejemplo que Eugenio recalcó y me gustó bastante es que la canasta básica vale $800. La mayoría de nosotros no llegamos ni a la mitad de eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Un salvadoreño que gana 900 y tanto de dólares al mes no puede venir y decir voy a ahorrar una pequeña porción de ese dinero para poder invertir en un propio negocio. Incluso El Salvador no apoya a los negocios locales, no hay
la palabra de término, pero El Salvador en general no apoya a los locales, lo que hace sí apoya a los extranjeros que al día de hoy podemos ver que mucha gente quiere invertir. En el centro histórico podemos ver muchos ejemplos sobre eso, pero en general a los salvadoreños como nosotros no nos apoyan en ese aspecto. Y bueno, ahora poniéndonos en la situación de qué podemos hacer, para seguir viciosos. Realmente la respuesta, como sabemos, no es difícil de encontrar. Ya muchos discutieron sobre cómo podemos salir de ese círculo, pero yo creo que podría enfatizar más que todo para salir de eso, es de un gobierno estable. Que nuestros impuestos directamente fueran invertidos en lo que sí se debe, no, por ejemplo, el hospital que fue hecho en el 2020, al día de hoy ya ni siquiera se usa, es un edificio que fue tirado. ¿Cuál, Rosales, te referís? Ajá. Es un edificio que fue tirado prácticamente, y sí, claro, ayudó a muchos de nosotros en esta pandemia. Sí, tuvimos un país bastante, que se guardó bastante de COVID, pero el día de hoy vemos la factura que se está cobrando, es durísimo. Y por más que todo es el gobierno si tuviera la decencia de no robarnos lo que nosotros trabajamos. ¿Te referís al actual gobierno? Al actual gobierno y al gobierno anterior. Si tuviera la decencia de no robar y poder invertir lo que nosotros trabajamos, nuestros impuestos, etcétera, etcétera, y invertirlo todo más que todo en educación, sí, nosotros podríamos llegar a ser incluso una gran potencia. ¿Por qué? Porque nuestro territorio salvadoreño es muy pequeño. Y un gran ejemplo que me gustaría recalcar, que lo bueno que se ha visto el país, es que somos un país pequeño y eso logró hacer de que la seguridad nacional se redujera en nuestro mercado en poco tiempo. ¿Por qué? Porque somos un país pequeño, los municipios son fáciles de controlar por una persona, no somos como ahorita actualmente como en México, que sufre muchos ataques de narcos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos son un territorio bastante grande, bastante amplio. Entonces es un poco más difícil de controlar, pero en términos económicos, si El Salvador tuviera un gobierno estable que pudiera simple y sencillamente invertir lo que nosotros trabajamos y poder incluso mejorar nuestro salario, ya podríamos hacer un gran cambio y podríamos ofrecer bastante a potencias mundiales. Ok, muchas gracias. No sé si estoy de acuerdo contigo en la comparación México-El Salvador y por el tamaño. La verdad es que el desastre en México es complejísimo, es una barbarie, ningún gobierno ha hecho realmente nada, y no creo que sea el tamaño, sino la voluntad del gobierno a través de los equipos de seguridad, Fuerzas Armadas, etcétera. A ver, digo, ¿cómo es posible que un país rico como México tenga, no sé, unas cantidades exorbitantes de homicidios, ¿verdad? De lo más, digo, tipo homicidios, tortura, etcétera, ¿no? En fin, pero gracias por mencionarlo. ¿Quién sigue? Sí, por supuesto. Pero sí, eso es lo que decía él con respecto a que la ¿Grupo? Ya pasaron, ok. Pero eso creo que no deja de tener que ver también con la educación, porque vivimos en un sistema en democracia. O sea, no importa, por ejemplo, si él, digamos, fuera la persona apropiada para dirigir el país, pero ella tiene a la gente en la bolsa, ella va a ser la que, o sea, creo que la solución más bien es que la gente esté consciente de a quién está eligiendo para que no exista esa corrupción, porque en la democracia va a ganar siempre el que tiene a la gente en la bolsa, pues no importa si la persona ideal, si no tiene a la gente, pues, vamos a seguir lo mismo. Antes el día de mañana podría poner un pandillero, lo bañan, le quitan los tatuajes y le ponen la N de nuevas ideas y le dicen como está bueno. del sistema, pero yo siento que tiene que